Buenas noches, amigos y amigas que sintonizan a su canal N16, a su programa Entre Ideas, con Jorge Fabio Mota Caramichos, quien se encuentra fuera del país atendiendo temas personales, pero en el día de hoy estaremos acompañándoles Emmanuel Acosta, quien les habla, y la licenciada Dilcia Ureña de León, que también estaremos hoy compartiendo durante una hora hasta las 10 de la noche las principales noticias nacionales e internacionales con nuestros comentarios y análisis. Como de costumbre, este programa, luego de que termina, es colgado en nuestra cuenta de YouTube para aquel que no pueda verlo en vivo o para que el que nos está sintonizando en este momento pueda verlo y disfrutarlo. En ese sentido, le doy la bienvenida a nuestra compañera Dilcia. Buenas noches. Buenas noches, Emmanuel, y a todo nuestro público televidente. Un placer compartir este espacio contigo. Y de verdad que aquí hablamos de temas que son temas de rigor, del acontecer nacional e internacional, pero antes de adentrarnos en esa temática, yo quisiera empezar con una reflexión de Año Nuevo. Este 2026 con un mensaje para mirar hacia lo positivo. Porque te cuento, Emmanuel, que hay más razones para que la humanidad sienta la esperanza de que este va a ser un mejor año. Y de verdad que mirar las cosas desde el punto de vista positivo no es romanticismo, ni es un tema de uno poder querer pensar en que sí, todo es posible sin hacer lo que hay que hacer. Es más una forma estratégica de ver el mundo. Y empiezo con razones que son básicas. No hace mucho acabamos de salir de una pandemia. Y yo quiero de verdad situarlos en ese momento que gracias a Dios hoy estamos aquí y estamos bien, pero yo quiero de verdad retrotraerlos por un segundo en ese momento donde se cerraron las fronteras y no sabíamos qué iba a pasar con el mundo. Y en esas paredes la ansiedad, la salud mental, más también el tema de que todavía no había vacuna, había una desesperación porque no se sabía en qué iba a parar el mundo. Sin embargo, el ser humano pudo reponerse. La humanidad pudo reponerse. Lamentablemente hubo pérdidas. Hay personas que hoy recordamos que perdimos. Pero también cuando hacemos el análisis de esto, vemos cómo esas personas que se nos fueron en ese momento, los mató el miedo. Más que nada. Entonces ahora esa también debe ser una lección. No podemos tener miedo. Y aquí lo divido en dos corrientes. O por fe o por ciencia. Por fe, digamos que Dios quiso que usted naciera. Y si Dios le dio esa oportunidad a usted, entonces hay que ser valiente. Y si no quieres ser creyente, entonces por ciencia, fuiste el espermatozoide más rápido. Entonces, pues, ¿de qué va? ¿De qué va esto? De que la vida hay que enfrentarla, de que el humano es resiliente, de que es estratégico pensar en lo positivo, porque de cada crisis hay una oportunidad para reimaginar lo posible. Y pudiéramos pasar una noche hablando de noticias positivas, pero sobre todo quiero que quede como este mensaje. No es tarde, es 18 de enero, no importa lo que te prometiste en el 2020, en el 2021, 2022, 23, 24, 25, en fin. Todo eso que tú no hiciste, si te lo propones, no es el positivismo de que sí lo voy a lograr. Si te lo propones hoy, si te haces un plan y empiezas mañana, puedes lograrlo. Y ese es el mensaje que quiero que quede. Pero bueno, y también decir
que hay varias noticias que han impactado el mundo. Lo primero es que la tasa de pobreza, por lo menos de pobreza extrema, ha bajado considerablemente, y eso lo ha dicho la Organización Mundial de la Alimentación. Pero además la Organización Mundial de la Salud ha dado cifras importantes referente a la disminución de la mortalidad infantil. Y es bueno también resaltar los avances que ha tenido la ciencia con respecto a la medicación, al tratamiento del cáncer. De hecho, el porcentaje de muertes por cáncer, de ser una de las enfermedades que más muertes causa por año, ha ido disminuyendo según la zona en que sale. Por ejemplo, el cáncer prostático hoy en día es una amenaza mínima, y es una noticia que para este año se visualiza que los tratamientos seguirá avanzando. También los organismos internacionales también apuntan a que lo relativo a la participación de las niñas en las escuelas aumentó considerablemente en el 2025, y para el 2026 lo que se vislumbra es un gran avance. Y claro, hay muchos retos que se tendrán que seguir enfrentando en este 2026, pero hay que hacerlo, como dice Dilcia, desde el optimismo y la esperanza. Y algo importante, antes de pasar a una noticia, y es que me trae a colación con eso que tú dices, es que mirar con esperanza no es pensar que lo vas a lograr porque sí, me da la ganariamente. Es que la esperanza, vista desde mi óptica, es cuando tú sabes que haces o que has hecho lo que tienes que hacer, estás condenado a tener éxito. Entonces, hay que tener esperanza para uno obligarse a no fallarse a sí mismo. Y también a no fallarle a nuestra familia y a la sociedad, que espera mucho de nosotros. Pero algo interesante, que es un tema con el que quiero arrancar, y es sobre una fémina, y es algo que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en esos lados de Noruega, fue la llamada típica visita de la líder María Corina Machado a la Casa Blanca, donde ella, como un gesto de agradecimiento al presidente Trump, le entrega la medalla de su Premio Nobel a la Paz. Esto ha traído un sinnúmero de críticas en su contra, no precisamente desde la institución que otorga el Premio Nobel de la Paz en Noruega, porque evidentemente ellos tienen claro, hay una regla clara: el premio ni una vez otorgado ni puede ser revocado, ni puede ser cedido, ni transferido, y eso está claro. Ahora bien, los estatutos del Premio Nobel tampoco lo dejan un poquito como a la interpretación, lo que sí pudiera ser el galardonado con el dinero que recibe, con la parte pecuniaria, con la medalla, más no con el título nobiliario, el título de que tú eres el que tienes el premio Nobel por tal o cual cosa. Ahora bien, la crítica ha venido porque hay algunos ex asesores, asesores políticos aún todavía en vigencia, que entienden que eso era innecesario. Han utilizado incluso palabras innecesarias, como tildar al presidente Trump de que esto es una forma de fanfarronearlo, y noto incluso un tono, digamos que muy un veneno en esa crítica de esos periodistas, porque como lo veo yo, y que fue incluso lo que manifestó la misma María Corina Machado, es que ante esa hazaña del presidente Trump empantalonarse, porque, vamos a estar claros, sí que hay intereses, pero claro, pero como decía alguien interesantemente, ¿y qué tú piensas que querían? ¿La receta de la arepa? No. Sí, hay intereses, esto es un tema de política internacional, pero
fuera de todo eso, se ha liberado un pueblo, que es el pueblo de Venezuela. Que muchos de nosotros los dominicanos que hemos visto esas grandes migraciones, casi todos, o tenemos familiares porque han habido pues ligas familiares, o tenemos amigos venezolanos y hemos visto cómo una gran migración de gente que era profesional ha tenido que venir a ser una persona, un bartender, a pasar 1001 trabajo sin un techo en tierras distintas a las que lo vieron nacer, pasar calamidades. Entonces no es para menos, no es para menos. Ahora, en ningún momento es que ella le ha dicho a Trump que él es el galardonado del Nobel de la Paz. Lo que ella ha querido decir es: gracias por ayudarme en esta lucha de liberarnos, gracias por liberar a mi nación, porque si ella también ganó ese premio Nobel de la Paz fue precisamente en la lucha opositora que tuvo esta mujer contra el régimen. Mira, lo primero que hay que dar un contexto, y es que precisamente, como tú acabas de decir, pasaron unas elecciones cuestionadas mundialmente y por pocos países reconocidas, donde el liderazgo lo tuvo ella, María Corina Machado, y acompañada de Edmundo González Urrutia, quien quedó electo legítimamente como presidente de Venezuela, y pues el régimen ha impedido que asuma la presidencia. Entonces, ese contexto de persecución, donde su familia ha sido afectada, la misma familia de Edmundo, parece que es un yerno que está apresado todavía, de Edmundo González, y la forma inclusive en la que ella tuvo que mantenerse por muchos meses en la clandestinidad, y el mismo y la forma en que tuvo que salir de Venezuela para llegar a Noruega por vía marítima, e incluso sufrió fracturas en la espalda. Es también un contexto para entender lo que hay detrás de toda esta lucha que ha encabezado ella, y que ha contado también con mucho apoyo de la comunidad internacional, encabezado evidentemente por Estados Unidos y Donald Trump. De hecho, en Noruega, ella no pudo recibir el premio porque se atrasó su llegada a esa ciudad, y lo recibió su hija. Pero en ese sentido, Dilce, quisiera también hacer una alusión a lo que tú decías al principio, que fue la visita que ella hizo a Donald Trump, donde ella le entrega esa medalla. Es una visita que tiene una lectura política muy importante y muy relevante, que el hombre más importante del mundo en términos de poder político, porque es el presidente del país de mayor poder en el globo terráqueo, en la Casa Blanca, en la Casa Presidencial en Washington, es una noticia que es de alta relevancia y que envía un mensaje de que ella es la líder legítima de Venezuela. El tema está con quién está a cargo del poder actualmente en Venezuela, que es Delcy Rodríguez, también mujer, a propósito de que se hablaba hablábamos un poco del tema de la participación de las mujeres en los mandos de poder. Viene lógicamente porque, y así lo dijo Donald Trump días después de la captura de Nicolás Maduro, y también lo ha dicho el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que una transición de poder, donde el poder militar, que es el que impone por la fuerza quién gobierna, lo más sano para lograr estabilidad y para impedir que haya una desestabilización política, económica y social de Venezuela, era dejar en manos de Delcy Rodríguez, quien aparentemente semanas antes, y creo que escuché a Miguelón, ex ministro de Estado y embajador que tiene de los dominicanos que mejor relaciones tiene con el grupo chavista en Venezuela. Él ha dicho que se tuvo una comunicación con el régimen de Nicolás Maduro. Donald Trump habló varias veces con Nicolás Maduro,
y el canal de comunicación era a través de Delcy Rodríguez en su calidad de canciller, de ministra de Relaciones Exteriores. Entonces, mucha gente también se pregunta, así como critican el hecho de que, primero criticaron que le dieran el premio a ella, pero luego criticaron que le dieran el premio a Donald Trump. También se está cuestionando la preferencia, que por qué prefieren a Delcy sobre Machado. Exactamente, e inclusive hay otros actores dentro del régimen, como Padrino y Diosdado Cabello, que uno es el ministro de Defensa y el otro el ministro de Interior. Y bueno, Delcy y su hermano Jorge, que es el presidente de la Asamblea. Ahí hay como un equipo de 4, un 2 contra 2 dentro del equipo de Nicolás Maduro, que hoy está en una cárcel de Nueva York, pero junto a su esposa Cilia Flores. Si tú supieras que con eso, respecto a eso, Emmanuel, yo no lo veo como una preferencia. De hecho, el señor Marco Rubio, que es un hombre con la cabeza bien amueblada y que sabe bien lo que hace, una persona técnica, diría yo que y un actor clave en el gobierno de Trump. Incluso se refirió muy bien de María Corina Machado, en el sentido de que Estados Unidos reconoce el mérito que ella tiene. Pero ¿qué pasa? Ella evidentemente está desde fuera. Ella no conoce, entonces se correría el riesgo de, al ella entrar nuevo, que es como pasa cuando entra una persona nueva, una gestión, haciendo el mutatis mutandis para hacer el parangón, puede que las personas que de verdad tú tengas que remover, al tú no conocer, en ese río revuelto, te engañen y tú no sepas. Y esa es la ventaja que, aparte de los méritos que pueda tener también Delcy en esta transición, en esta cooperación, pero esa es la ventaja que tiene la señora Delcy Rodríguez, que conoce el sistema y conoce realmente que puede ayudar a que de verdad Venezuela vuelva a ser libre y vuelva a ser esa potencia de América, o que va a volver a que se retrotraiga, porque puede también pues dañarse lo que se ha logrado hasta ahora y que pase una situación porque se dejen columnas que no debían dejarse. Y eso es simplemente, yo lo que creo que aquí se está previniendo un riesgo, y eventualmente cuando las aguas se asienten, pues ya Venezuela estará en condiciones de, bajo todos los principios de la democracia, pues elegir. Y yo sé que la señora María Corina pues está en esa lista. Bueno, de hecho Marco Rubio lo que ha dicho es que hay unas fases en las que se va a hacer esa transición democrática. La primera fase es la de garantizar estabilidad en Venezuela, y que es lo que estamos hablando, y luego recuperar la industria del petróleo. Y luego de cerrar esas dos fases, se llamarían a nuevas elecciones. Claro, exacto. Antes de llamar a nuevas elecciones, lo que se espera y que se aspira es que haya un diálogo sincero, transparente, entre la oposición y entre quienes ostentan el poder en Venezuela al día de hoy. Y parece ser que esa señora Delcy Rodríguez se ha mostrado en una actitud de cooperación, y por eso se le ha dejado el espacio. Claro, Donald Trump al otro día, a las 24 horas de la captura de Nicolás Maduro, dijo que si ella no cooperaba le iba a ir igual o peor que a Nicolás Maduro. Entonces, hay muchas cosas que todavía son prematuras, que hay que analizar. Muchas discusiones, dice, a propósito de que a nosotros nos gustan estos temas de derecho internacional y de diplomacia, muchas discusiones sobre si esta operación militar quirúrgica, se ha llamado así, vulneró el derecho internacional o vulneró el derecho interno de los Estados Unidos. Es un tema que podemos
analizarlo jurídicamente, pero yo quisiera dar un ejemplo de cómo en la historia se registran transiciones. Por ejemplo, cuando el 30 de mayo de 1961, en el Malecón, se hace el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, inicia República Dominicana un periodo de transición donde queda a cargo, bueno, el que era presidente del país en ese momento era Petán, Héctor Bienvenido Trujillo, hermano de Trujillo, como presidente títere, y el vicepresidente a la sazón era Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, Petán Trujillo, por presiones de la comunidad internacional, renuncia a la presidencia y sobrecae la presidencia en funciones, o la presidenta interina o encargada, como le llaman en Venezuela, es Joaquín Balaguer Ricardo. Y él queda a cargo de todos los mandos militares de la administración del país, y él entonces crea las condiciones para que en 1962 se celebren elecciones donde queda electo ganador el profesor Juan Bosch, que llegó luego de la caída del tirano desde La Habana, Cuba. Entonces fíjense cómo Joaquín Balaguer, que era un miembro del régimen, sirvió como puente, como pivote para que República Dominicana pasara a una era democrática. ¿Y qué presidente? Porque ha dejado unos zapatos que no todos pueden llenar. Claro, y eso yo creo también que pudiéramos analizarlo al paso. Varios eventos que sucedieron desde la caída de Trujillo hasta la devuelta al poder de Joaquín Balaguer en 1966. Toda esa transición que hubo del golpe de Estado a Bosch, de la junta militar, de la guerra civil, de la intervención americana, es una muestra de que si el mandatario, aunque goce, por ejemplo, de popularidad democrática, pero no tiene vamos a decir, ese mando del soft power o de los poderes fácticos, que son realidades, puede exponerse a un estado de ingobernabilidad. Claro que sí, es que todo es un todo, y una prueba de esto es que, por ejemplo, al respecto de ese tema que hemos tratado de Estados Unidos y Venezuela, te cuento que no solamente afecta, esto es algo de efectos multilaterales, y ya lo hemos visto o se ha venido viendo con México, por ejemplo, que según algunos analistas, México es el más fuerte, pero a la vez el más débil ante Trump. Es como se nota o como se llamara una encrucijada que tiene ante la intervención estadounidense en Venezuela. Y cuando hablamos de encrucijada en México, es bueno tener en cuenta que es que no es solamente un tema político, el tema de México frente a Estados Unidos. O sea, es un tema que es profundamente económico. México depende de Estados Unidos más del 80% de sus exportaciones, especialmente manufactura, automotriz y agroindustrial. Pero al mismo tiempo, señores, las remesas, que superan los 60,000 millones de dólares anuales, son uno de los principales amortiguadores sociales del país. Y en energía, debo resaltar que México necesita estabilidad regional, y quiere decir que cualquier cambio en Venezuela o en el flujo petrolero presiona precios, refinerías, decisiones fiscales internas. En fin, yo no diría que México negocia desde la debilidad, pero tampoco desde la comodidad. Mira, eso es a propósito de que cuando capturan a Maduro, varios líderes políticos, presidentes en funciones o expresidentes, estuvieron en contra de esa acción militar, como otros estuvieron a favor. Es el caso de ella, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien dijo que lo que hizo Estados Unidos en Venezuela, en Caracas, fue una agresión a la soberanía. Sin embargo, es una encrucijada, como tú dices, porque por un lado ella condena la acción de Estados Unidos en Venezuela, pero por otro lado hay una dependencia económica muy fuerte de México en Estados Unidos. Y creo que también, en vez de hablar de dependencia, podemos hablar de cooperación, podemos hablar de colaboración. Estados Unidos también encuentra en México una sociedad. Y es lo mismo que pasa en República Dominicana, para hablar un poco de aquí.
muchos opositores de extrema izquierda, como el caso de Miguelón, que lo mencioné, María Teresa Cabrera y otros líderes que están un poco trasnochados, con todo el respeto, condenaron desde que empezaron las operaciones militares en la zona del Caribe, porque esto antes de la captura de Maduro ya había un movimiento militar en la zona. Criticaron de que República Dominicana, al presidente Luis Abinader sobre todo, de que haya colaborado en la parte logística de esas operaciones militares. Se sabe que en el aeropuerto de las Américas y en la base militar de San Isidro, estos aviones y estos barcos buscaban en el puerto de Multiplicidad Caucedo, en el caso de los barcos, buscaban combustible, y se generó para República Dominicana se generó unos ingresos solamente en esa materia y en otras muy importantes. Entonces también en vez de ver República Dominicana como vamos a decir, un cómplice de esa acción, vamos a verlo como una acción de colaboración y sociedad y coordinación multilateral, como tú bien lo dijiste. Y gente pregunta que ¿por qué no en Puerto Rico? Bueno, porque en Puerto Rico no tienen los elementos, vamos a decir, las condiciones que tiene nuestro país para brindar ese apoyo que requerían los mandos militares. Ni la ruta geográfica, por Dios. Ni la ruta geográfica. Nosotros tenemos una ubicación privilegiada. Exactamente, si como el poema de Pedro Mira. Hay una isla en el mundo, en el mismo trayecto del Sol. Mismo trayecto del Sol. Y eso entonces nos da una posición importante. Y también nosotros también, igual que México, tenemos gran parte de nuestra economía depende de las remesas que envían nuestros familiares que están en Estados Unidos, que son millones, e inclusive tienen hasta puestos de importancia, como el caso del senador Adriano Espaillat y la jefa de campaña del nuevo alcalde de Nueva York, entre muchísimos ejemplos más. Por ejemplo, la industria del béisbol prácticamente le pertenece a los dominicanos. La realidad es que, viéndolo ya desde un punto jurídico puro y duro, Nicolás Maduro representa unos cargos en la Corte de Nueva York, y él tendrá que defenderse. Ya ellos se declararon inocentes, tanto él como Cilia Flores, y habrá un debido proceso en el que la Fiscalía va a presentar su acusación, la defensa de él, que contrató, por cierto, unos abogados de mayor prestigio de Nueva York, que cobran muy caro, como pasa aquí en República Dominicana con los penalistas de alto prestigio. Él enfrentará un juicio y bueno, ya los tribunales tendrán la decisión final respecto de los cargos que a él se le imputan, porque se habla de delitos y crímenes transfronterizos. Sí, pero también hay que dejar la alta sensibilidad, porque con ese tema, la mayor garantía de que se está llevando un debido proceso donde se respeta su dignidad, su integridad personal, su presunción de inocencia, es que los abogados son incluso estadounidenses. Claro, y de los mejores. Una firma top. No veo dónde hay la vejación. Ahora, hay unas alegaciones y, bueno, pues cuando uno se ve en medio de una situación, y eso tú lo sabes porque eres abogado, o sea, toca probar el cargo o el descargo, y ese es el proceso. Así es. Y Delcy Rodríguez, que en un principio dijo que a Maduro lo secuestraron, ya ha reconocido que él no está presente en el país y ella ha tomado el mando, e inclusive está conversando con Estados Unidos. Ya incluso Donald Trump y Marco Rubio han dicho, e incluso enviaron un enviado de la CIA, el director de la CIA estuvo en Venezuela. Mientras María Corina estaba con Trump, el director de la CIA sí, estaba con Delcy Rodríguez. Es una muestra de que ella, quizá con la sangre caliente, dijo lo que dijo, que fue un secuestro,
pero ya está cooperando con las autoridades norteamericanas, lo que desdice bueno, lo que ella dijo. Mejor no sabía porque ella no dormía con principio. Maduro tampoco. No, o también se dice que ella fue parte de esa operación, y sobre esa operación vamos a hablar un poco luego. Willy Pérez, nuestro director técnico, luego de que vayamos a una pausa comercial, si te parece, Dilcia, Sí, y claro. En breve retornamos a su programa Entre Ideas. Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. En Plaza Lama, tu estilo encuentra su hogar único. En cada rincón, una idea pensada exclusivamente para ti. Detrás de cada producto, un diseño cuidadosamente creado según tus gustos y necesidades. Más que una tienda, somos tu espacio personal. Encuentra el hogar perfecto para ti en un mismo lugar. Descubre el Lama Home hoy, en Plaza Lama, Avenida Duarte. Santo Domingo Oeste está dando un gran paso, con un desnivel en el cruce de Pintura, una obra que eliminará los tapones y devuelve tiempo de vida a la gente. El cambio se siente en obras que cuentan, historias que hacen más ligera tu rutina y más grande tu futuro. El cambio se siente en el cruce de Pintura. Gobierno de la República Dominicana. Modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Por continuar con nosotros en su programa Entre Ideas. Decíamos antes de la pausa de que todavía hay algunas preguntas de cómo ocurrió esta operación militar o esta operación militar quirúrgica, porque el miedo era de que haya un derramamiento de sangre. De hecho, el Vaticano trató de que esto no sucediese bajo el riesgo de que pudiera traer muchas muertes de civiles inocentes. Sin embargo, hay muchas preguntas al día de hoy que quizá no se sepa por ahora, pero por ejemplo, ¿qué pasó con el sistema de seguridad venezolano o el sistema de seguridad del presidente Maduro? Ya que él hacía siempre alarde de que gozaba de las mejores tecnologías de protección brindadas por la inteligencia rusa, por la inteligencia china, y luego ya se ha confesado públicamente que también Cuba tenía presencia en Caracas
a cargo de la seguridad personal de él. Sobre eso hay varias teorías y posturas. La primera teoría que se dice, que es la más fácil, y es la que incluso la que se dice cuando pasó lo que le pasó a Jovenel Moïse, es que lo vendieron desde adentro, que hubo una traición desde adentro. Obviamente los organismos militares de inteligencia tienen siempre agentes encubiertos, agentes infiltrados, pero esa operación fue llevada con un guión prácticamente a la perfección. Primero lo hacen de madrugada. Eso es un efecto sorpresa, porque la sorpresa no es quien la da, sino de quien la recibe. De quien la recibe. Y ellos lograron primero bloquear el sistema de electricidad de Venezuela, no había luz, y también bloquearon los sistemas militares, los supuestos sistemas militares que iban a impedir cualquier penetración de aviones no identificados. De fuerzas Exacto, extranjeras. de fuerzas extranjeras. Sin embargo, entraron 150 aviones a territorio venezolano y no hubo ninguna respuesta del ejército venezolano. Y eso responde a varias cosas. Lo primero es que el deterioro económico de Venezuela trajo un efecto dominó, no solamente la parte alimenticia, de que no hay comida en Venezuela, o que no hay empleo, que no hay salud, sino también que así como se pierde la inversión pública en esas áreas, la inversión militar también va perdiendo presupuesto, y eso entonces impidió que puedan tener tecnologías avanzadas. Pero también decir que como ese régimen del chavismo, desde Hugo Chávez, se dedicaron más a la seguridad interior, entrecomillado, dígase, en repeler las acciones de la oposición, de las protestas, como se concentraron más en esa parte más rudimentaria, más rústica, que es darle golpe a la gente, torturar a los ciudadanos, descuidaron mucho el tema de la seguridad transfronteriza, la seguridad y defensa que todo país debe tener, sobre todo lo que tiene que ver con el ejército. El ejército está, el objetivo de los ejércitos en todos los países es la defensa frente a ataques exteriores. Claro. Pero el régimen chavista concentró los esfuerzos del ejército en suprimir los opositores, en la supresión de las garantías fundamentales de todos los venezolanos. Exactamente. Entonces cuando hay una, como todo en la vida, cuando usted se concentra de su misión, evidentemente que no hubo ninguna respuesta. La única respuesta que hubo fue puntualmente de los 32 escoltas de Cuba que fueron eliminados en esta operación, que de hecho yo conversaba con una persona, con mi padre sobre esto, y él me decía que al final, si ya él estaba advertido de lo que iba a pasar, me refiero a Nicolás Maduro, fue irresponsable de su parte no entregarse por la vía pacífica, sino esperar en que entren allá e incluso murieran personas de su entorno en esta operación. Es que eso tiene un tópico psicológico. Claro, el famoso, que tú siempre lo mencionas, el collateral damage. Y el ególatra nunca piensa que van a ver con él. Dice Luisín Jiménez que el que se equivoca no calcula, que el que se va a equivocar no calcula. Él entendía que eso era casi imposible y que él no lo iban a capturar. O sea, para él eso no era una realidad. O no era una opción. Y fue capturado, no hubo ninguna lesión en contra de él, pero sí sigue las cuestionantes de si hubo traición desde adentro. Asimismo también. Claro, Estados Unidos, como dije, tenía meses en esa operación, tenía meses viendo como dónde él iba, dónde comía, qué desayunaba, cuándo dormía. Hay todo un plan. Hubo, claro, todo un plan para poder llevar una operación tan perfecta. Entonces, sobre lo que tú decías ahorita de la posición de México, también Díaz-Canel, presidente de Cuba,
condenó esta acción. Pero ellos lo condenan con millones de barriles de razones. Exacto. Y es que Cuba enfrenta ahora mismo una de las peores crisis económicas de su historia, una crisis alimentaria Claro. que nunca se había registrado. Y ellos dependían en gran parte de la inyección económica de Venezuela. Y más que la inyección económica, también hay algo que se llama la fuerza moral, porque con este golpe a Venezuela las dictaduras se desgastan. Y es que ya los tiempos están cambiando, la gente está despertando y esta nueva generación con esta era digital, con todo el conocimiento a la mano y sobre todo con esta declaración de nuestros derechos fundamentales, que yo soy una acérrima defensora de ellos, ya la gente está consciente de que tiene derecho. La gente no está en cogereza, como decimos aquí en República Dominicana. No, y también decir que no estamos en un mundo donde los países están aislados. Hay un efecto dominó. Una aldea global. Exacto, una aldea global, y donde se habla ya de sistemas. Bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de las Naciones Unidas y todo lo que ha venido pasando desde allá hacia el día de hoy, ningún país, bueno, con el tema del comercio exterior, por ejemplo, que es de los temas que más hemos resaltado, ningún país está ajeno al otro. Sobre todo para Estados Unidos, que los países de Latinoamérica representan riesgos para su seguridad. Por ejemplo, Venezuela se estaba convirtiendo en un riesgo de su seguridad, no solamente con el tema del tráfico de sustancias ilícitas, sino también con la gran cantidad de personas que salían de Venezuela para mejorar su calidad de vida. Los millones de personas que entraron a Colombia, y por ahí esa ruta, que aquí se ha llamado la Vuelta de México, esa ruta que empieza desde antes del paso del Darién, y pasa todo el istmo de Panamá hasta llegar a la frontera de México y Estados Unidos. Esa presión migratoria es una afectación a Estados Unidos. La carga migratoria de personas indocumentadas a cualquier país le causa problemas. Todos los países, si bien por un lado estamos Y bien, viene todo, lo bueno y lo malo. lo bueno y lo malo. Porque así como tenemos muchísimos venezolanos trabajadores que son excelentes en sus áreas y que aportan al país también. Gente Pues, de otras latitudes también hay gente con malas intenciones. que pueden, claro, importar crimen organizado. Y todos los países están conscientes de eso, están conscientes de ello. Y de hecho, la embajadora que envió Donald Trump, Leah Campos, habló de un plan que había desde la administración de los demócratas, de Joe Biden, de vamos a decir, de un concepto que se usa en derecho internacional humanitario, que es el concepto de refugiado, pero que no aplica en nuestro caso, y era el plan de hacer que República Dominicana recibiera la mayor cantidad de haitianos a partir de la crisis generada por la muerte de Jovenel Moïse, y bueno, un país que está controlado por bandas criminales. Los demócratas veían, según Leah Campos, la embajadora, que República Dominicana era la solución al problema haitiano. Y claro que Luis Abinader tenía que cooperar con las acciones, todas las acciones que vayan en pro de la democracia, porque República Dominicana necesita y va a necesitar mucho apoyo con el problema haitiano, de Estados Unidos principalmente, y de los demás organismos internacionales. Y Luis Abinader y el canciller Roberto Álvarez han tenido un rol importante en esta gestión, de inclusive hacer que el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas enviaran tropas para
Haití para enfrentar el estado de ingobernabilidad e inestabilidad que vive nuestro vecino país, para luchar contra las bandas que no dejan que el gobierno de transición hagan su trabajo, que por cierto se espera que hayan elecciones pronto. Y por eso las manos que dan reciben, o sea, yo te ayudo en esto y tú me ayudas en lo otro. Y como dije, luego de la Segunda Guerra Mundial, los países se pusieron de acuerdo en unos principios mínimos, en unas reglas mínimas de colaboración y de cooperación en los temas que afectan más allá de una frontera, como por ejemplo el tema del cambio climático, que una de las noticias positivas del 2026 es que la energía renovable tendrán un mayor espacio, y que en el 2025 la dependencia del hidrocarburo, del petróleo, el porcentaje ha bajado muchísimo, y para el 2026 se espera que haya mayor inclusión de energía limpia a través de los paneles solares, de la energía eólica y de las hidroeléctricas. Que la capa de ozono se está reestructurando. Exactamente. Que los pandas no están en extinción. Hay un sinfín de noticias. Una recuperación, claro. Una recuperación. Pero antes entonces de arribar a los últimos minutos del programa, es bueno que la gente sepa también que este tipo de hechos no se sabe que tendrán, porque son sui generis, o sea, son únicos en su clase, y cada fenómeno, claro, uno puede buscar referencia histórica, pero cada hecho va teniendo sus peculiaridades, sobre todo con un presidente como Donald Trump, que ha venido con su librito y con un estilo muy, muy particular. Así es. Pero antes de concluir, yo quisiera venir a algo un poquito y aterrizar en lo local y con buenas noticias, porque así también como nosotros castigamos lo malo, también hay que aplaudir lo bueno. Y yo personalmente, santiaguera al fin, voy a resaltar, porque el tiempo no nos da para más, en otro momento yo sé que también hay más gente que lo está haciendo bien, pero yo quiero resaltar dos santiagueros que lo están haciendo muy bien. Y voy a iniciar con el señor Rafael Cruz, que es el director de Proindustria, conocido cariñosamente como Papito, así lo conocen por allá. Ex regidor de la ciudad de Santiago. Por muchos años en Santiago, un hombre con un gran carisma, un trato humano exquisito, pero sobre todo, y lo más importante, es que ha sacado de la obsolescencia el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial y ha puesto en la lupa la importancia del registro industrial, pero también se ha preocupado por mitigar a todos los riesgos que se enfrentan este tipo de trámites, sobre todo la calificación industrial, que representa ya un beneficio para los industriales. Pero la parte también más interesante es que por un tiempo, y lo digo porque he tenido tías que en un pasado fueron supervisoras en zonas francas, y las zonas francas eran pues una gran fuente de trabajo en República Dominicana, pero hubo por un momento como un silencio, sí, con esto. Como una España boba. Como una España boba, pero el señor Rafael Cruz se ha encargado de reactivar todas las zonas francas públicas en el país, y esto genera empleo directo en nuestros pueblos. O sea, cuando se abre una zona franca en San Juan, se impacta positivamente al sanjuanero. Cuando vamos a La Vega, se impacta positivamente a La Vega y se crea fuente de empleo, y eso yo creo que es lo que también una de las diversificantes de la economía de nuestro país, y de hecho por eso cuenta con un gran apoyo de nuestro presidente, porque de hecho recientemente cuando se inauguró una tabacalera en San Juan, el presidente sonrojado en ese discurso, se le notaba la felicidad de recibir y de abrir estas puertas. Entonces de verdad que siga así y siga haciéndolo bien, porque
eso definitivamente ayuda nuestra economía. Y la otra santiaguera, porque yo soy muy de dar como igualdad, voy a mencionar una fémina, y a propósito de estas líderes féminas que hemos mencionado, como María Corina, Sheinbaum y la misma Delcy Rodríguez. Exacto. Que viene siendo legítima o ilegítimamente la primera presidenta de Venezuela. Exactamente. Nosotros aquí tenemos también mujeres de valor. ¿Quién dijo que no? Hay mucha gente por ahí que yo he escuchado, que si República Dominicana. Aquí, y lo digo yo que soy abiertamente anticuotas, porque la verdad es que aunque suene un poco, fuerte, sí, anticuota, porque yo como mujer entiendo que la persona debe de ocupar un cargo porque tenga las competencias y la idoneidad para ocuparlo, no por su género. Pero en este caso, aquí tenemos mujeres líderes muy preparadas, y una de ellas es nuestra vicepresidenta Raquel Peña, una persona a quien no conozco en lo personal, con quien no he trabajado, pero espontáneamente yo leo mucha biografía, Emmanuel, y me llama la atención el liderazgo que tiene esta señora, que, si muchos no saben, sale de la academia. No es simplemente que apareció del sector privado. Es una persona que sale de la academia, que tiene muchísimas páginas para la izquierda, que tiene un cerebro que sabe cómo debe operarse, pero que es excelente gerente. Y que de verdad el presidente, donde la manda, ella, como la buena madre de familia, sabe y sale airosa y resuelve el problema. Es una dama exquisita, y de verdad que hay que aplaudirlo. Doña Raquel, sígalo haciendo bien, y yo como mujer, y sé que hay una gran parte, nos sentimos orgullosos de ese trabajo, y ante tanta turbulencia con gente que no lo hace tan bien, hay que felicitarla. Mira, yo debo decir sobre la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña Rodríguez, nos ha sorprendido en forma positiva al país, porque Así todas es. las funciones que el presidente le ha delegado ha sacado las calificaciones más altas. El primer problema que ella tuvo que enfrentar como presidenta del Gabinete de Salud fue el tema de la pandemia, y República Dominicana fue un país reconocido inclusive por la Organización Mundial de la Salud, que mejor gestionó este exactamente problema. cómo se gestionó esa crisis pandémica, donde países desarrollados no supieron hacerlo. Entonces estamos viendo en doña Raquel una gerente donde el presidente encuentra un apoyo importante. Yo creo que ese liderazgo, esa forma de gerenciar y de representar al país en doña Raquel Peña Rodríguez, hay que reconocerlo en su justa dimensión, y los demás funcionarios que están entrando ahora al tren, y que según José Ignacio Paliza vendrán otros cambios, deben emular la forma en que el presidente Luis Abinader, como jefe de Estado y de Gobierno, maneja la cosa pública, y doña Raquel Peña Rodríguez, la número 02, vicepresidenta de la República, que aparte de ostentar esta posición, el presidente ha delegado muchas funciones, y como ya hemos dicho, lo ha hecho por todo lo alto, ha sacado las mejores calificaciones, y el país lo reconoce así, y el tiempo dirá, ¿verdad?, qué nos espera en los próximos días. Pero llegando aquí al cierre del programa, Dilcia, veo el 2026 con mucho optimismo. Creo que la gente debe verlo así. Y gracias, amigos y amigas, por su sintonía. Este ha sido su programa Entre Ideas. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche, y esperamos que el líder de este programa, Jorge Fabio Mota Caramichos, esté con nosotros. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.